Buenas noches, bienvenidos a Charlas con Darío. Hoy, desafortunadamente, nuestro coequipero, nuestro amigo y conductor continúa un poco delicado de salud, ya mejor, pero realmente pues es una gripa que hay que tener mucho cuidado y por eso pues le enviamos un saludo especial a Darío y a ustedes, queridos televidentes, gracias por continuar siempre fieles a este espacio periodístico. Ya este próximo domingo tenemos esa gran decisión los colombianos de elegir el próximo presidente de la República. Nuestros candidatos en este momento en contienda son el doctor Zuluaga, Óscar Iván Zuluaga, de Centro Democrático, y el presidente candidato Juan Manuel Santos, que representa la unidad democrática en el país. Así pues, las cosas, estamos analizando precisamente las coyunturas, lo que ha pasado alrededor de los movimientos políticos, cuáles son los argumentos de unos y otros para apoyar los dos candidatos en contienda. Y para eso estamos hoy con Arturo Moncada, reconocido historiador de Barrancabermeja, ciudadano, nacido en el puerto petrolero, que ha estado pues siempre muy atento a todas las circunstancias y que hace parte de este movimiento Progresistas, es su vocero oficial frente a este proceso político. Buenas noches, Arturo. Buenas noches, Idames. Un agradecimiento primero a todos los televidentes porque nos dejan entrar en sus hogares, a ti y a Darío por la invitación. Claro que sí. ¿Me equivoqué? ¿Nacido en Barrancabermeja? Hijo adoptivo. Sí, pero toda la vida aquí conoce, es uno de los que más conoce de la historia y de los procesos sociales del puerto petrolero, ¿no? Como más que cualquier barranqueño, ¿no? No, como muchos barranqueños. Como muchos barranqueños, bueno. A ver, Arturo, en este momento, pues, el análisis se hace ya a pocos días de esta gran jornada electoral, ¿cierto? Se han visto algunas encuestas, pero también muchos movimientos alrededor de unos y otros, especialmente el doctor Juan Manuel Santos. Ustedes como progresistas, ¿cómo han visto esta coyuntura? ¿Cuáles son los argumentos para usted estar ahí en ese proceso de apoyo a la paz? Que ustedes han sido muy drásticos en eso, ¿no? Sí. A ver, el proceso en concreto ahorita se remite a que el presidente candidato tiene una unidad alrededor de él, de unos partidos políticos que le fallaron completamente en la primera vuelta, porque entre las elecciones parlamentarias y la primera vuelta hay una diferencia de casi 1 millón de votos, quizás más, de la oficialidad que acompañaba a Santos, y una gran concertación política que arranca a partir de Gustavo Petro mucho antes de la primera vuelta, que es lo que ahorita se conoce como ese gran frente por la paz, la democracia y la justicia social, la cual tiene su origen en unas circunstancias muy concretas, mucho antes, vuelvo y recalco, de la primera vuelta, en donde Gustavo, junto con su coequipero y cofundador prácticamente de Progresistas, como el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, toman una decisión a partir de una encuesta que no se hizo pública, que tenía una característica. Las encuestas normales que uno conoce en prensa van en el margen de los 900 a 1.200 encuestados. Esta encuesta, por exigencia de el que la pagó, se hizo por más de 5.000 encuestados. Bastante una encuesta mucho más seria. Y más que con la intención de mirar quién ganaba o perdía la primera vuelta, era con la intención de hacer una perspectiva política de la situación en ese momento. Dentro de la encuesta surgen unas radiografías casi calcadas de lo que fue el resultado de la primera vuelta, que fue ganador Óscar Iván Zuluaga. Exactamente, eso se mostró en esa encuesta casi 1 mes y medio antes de realizarse. La tendencia estaba muy clara y ante esa situación tanto Gustavo como el doctor Guillermo Alfonso entran en la reflexión de qué hacer. Pero esa encuesta fue mucho antes en el mes de marzo, ¿cierto? De marzo, finales de bueno, marzo. ¿Cuál de esos datos que se dan en la encuesta es la que permiten y que originan que se dé esa decisión de apoyar a Juan Primero, Manuel Santos? la carrera ascendente que se notaba en ese momento de Zuluaga,
2, la pérdida de... En las parlamentarias. La pérdida en las parlamentarias, eso lo mostró, la pérdida de que no le iba a ir tan bien en las parlamentarias, pero en la opción de voto de presidencia se veía un ascenso ya muy marcado de más de 4 o 5 puntos a favor de Zuluaga con relación al candidato más fuerte, el otro candidato fuerte que era Santos. Y a su vez la encuesta mostró casi sin un mayor margen de error lo que pasó en la primera vuelta, el gran fracaso de los partidos alternativos y lógicamente el triunfo de Zuluaga. Pero había una pregunta en concreto que fue lo que más motivó la creación y la propuesta que lanzó Gustavo días después. Había una pregunta que decía textualmente: ¿cuál de estos colombianos considera usted que tiene mayor incidencia en el país? A nivel político. A nivel político. Incidencia. El resultado fue espantoso. Espantoso porque aparece Álvaro Uribe Vélez con 51%. Hablo de incidencia, no si bien o mal, sino incidencia simplemente. Sí. El segundo colombiano que aparecía con mayor incidencia en el país era Gustavo Petro, con 39%. El resto de políticos... El 20% restante. El 20% restante se repartió entre Santos, Mocus, Serpa, Samper, o sea, había una gama de personalidades de la política colombiana. Esa coyuntura, esa cifra que ustedes catalogan como desastroso, ¿le propicia a Gustavo Petro, a pesar de que se estaba dando la situación de la revocatoria de su mandato, apoyar el movimiento de Juan Manuel Santos? A ver, más que la revocatoria, Gustavo en ese momento estaba por fuera de la alcaldía, porque el que menos ayudó a Gustavo fue Santos. Sí. Santos postergó su decisión de acatar a la Corte Internacional casi un mes. De hecho, muchos castigaron y criticaron esa postura, lo asumieron como una negociación interna entre ellos, prácticamente dieron a entender que Gustavo había hecho su negociación con Santos unos días antes de las elecciones. No, eso venía caminando desde antes. Gustavo está sancionado. Él se está haciendo alcalde por un mandato de la Corte Constitucional que obliga al presidente a respetar y acatar una decisión de un tribunal internacional, que son las medidas cautelares. Gustavo seguirá ejerciendo hasta el 31 de diciembre del año entrante y de ahí en adelante está sancionado por 12 años políticamente. O sea, no puede participar y ser candidato para ningún cargo de elección popular a partir del 1 de enero del año 2016. Entonces ahí no hay ningún tipo de negociación para la continuidad de Gustavo. Lo otro es que ante esa situación de la factible victoria de Zuluaga y la pérdida de credibilidad del presidente, se hacen la pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros como progresistas? Y con un proyecto político concreto que es el de Bogotá Humana. Ok, vamos a ir a una pausa y después entonces de este corte analizamos de qué consiste esa propuesta de los progresistas que también tienen su asiento en Barranca Bermeja. Atención, señor empresario y comerciante. Decimos no al incremento del impuesto de industria y comercio. No fue debidamente socializado ni publicado. No permitirá la estabilidad económica en nuestros negocios. No propiciará la competitividad ni la generación de empleo formal en la ciudad. No puede aplicarse en el presente año ni en el 2015. El acuerdo 032 afectará negativamente la economía de Barranca Bermeja. Alcaldía y Consejo deben derogar acuerdo 032. La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja y el Comité de Gremios en defensa del sector empresarial y comercial de la ciudad. Medcol Limitada, servicio atornillado por control numérico computarizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura TIN-MIN. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, Barrio La Libertad.
Metrología y Servicios, centro de entrenamiento especializado sobre trabajos en altura, capacitación, entrenamiento, asesoría técnica y todo lo relacionado con montajes y trabajos en altura. Contamos con centro de entrenamiento propio, generamos empleo y mano de obra calificada y certificada. Empresa 100% barranqueña con licencia en salud ocupacional. Visítenos en la calle 72 1969. Comuníquese al teléfono celular 310-343-6270. Bien, continuamos en Charlas con Darío. Recuerden que nuestros programas siempre permanecen en la plataforma web a través del canal Yuma Virtual con Idamis Acero Devia y también a través de nuestros amigos que se encuentran en Estados Unidos, Oscar Rodado y Edgar Rodado, a través de barrancabermejavirtual.com y también su canal virtual yumatv.com. Bueno, Arturo Moncada, que es representante de los progresistas aquí en Barranca Bermeja. ¿Cuál es ese movimiento entonces que se constituye, cierto, como una plataforma de apoyo frente a lo que ustedes han denominado la Bogotá humana, pero que se refleje a nivel nacional, ¿no? Porque la gente diría, bueno, pero Bogotá es Bogotá y nosotros tenemos otras situaciones regionales, ¿cierto? Bien, en el instante en que se preguntan qué hacer, la fácil era lo que hizo todo el mundo. Esperemos a que pase la primera vuelta. Exactamente, ¿no? Y ahí acomodamos cargas. Gustavo, 2 días después de la conversación con Guillermo Alfonso, llama a Guillermo Alfonso y le dice: Guillermo, vamos por la difícil. Y es brindarle... Con todo lo que eso implicaba, ¿no? Exacto. ¿Cierto? Con todo lo que... Sí, porque los que estábamos enterados del proceso y compartíamos la posición de Gustavo, tan pronto Gustavo manifiesta su intención de apoyar a Santos con el, básicamente sobre la línea del proceso de paz. Sí. A todos se nos llamó vendidos, arrodillados, etcétera, etcétera, etcétera. Se generó el matoneo que está pasando ahora entre Clara López y el senador Robledo, ¿no? Algo similar. No, es muy distinto. Lo que pasa es que a nosotros nos cayó encima toda la izquierda. Sí. Sí, nos trató de vendidos. Pero Gustavo tenía claro y tiene claro que el problema no es la reelección de Santos como tal, ni todas las políticas neoliberales que él encarna en muchos sentidos, en lo cual el senador Robledo innegablemente tiene razón, pero el problema no se limita solamente al presidente, se limita a que ahorita lo que está en riesgo es lo que nosotros llamamos la democracia como tal, el Estado social de derecho. Y darle la oportunidad que la extrema derecha se tome el poder en este país significa la pérdida completa de toda la institucionalidad. Una de las reflexiones que se hizo al interior de la dirigencia de progresistas es que, mire, la insurgencia armada en 50 años no ha logrado deslegitimar la institucionalidad colombiana. O sea, el país sí, se ha mantenido. Sí. Los sistemas judiciales funcionaron, la institucionalidad como tal funcionó y mal que bien se aplicó la norma y se aplicó la ley. Sí. Pero Uribe Vélez ha desconocido reiterada y permanentemente esa institucionalidad. Entonces, el riesgo es también en términos de los sectores populares, que es la preocupación fundamental, es que se pierdan las garantías y derechos. En redes sociales uno encuentra mucho de esas evidencias históricas desde diferentes sectores apelando a la conciencia y a la evocación de la memoria que muchos solemos perder por capítulos tan drásticos como el tema de la Corte Constitucional, de los magistrados, el tema de las chuzadas, el tema tan significativo que fue la reelección con todas esas sí, porque situaciones. Fueron 120 parlamentarios que votaron, que fueron comprados. Sí. Que Gidi le tocó en suerte ser la última, es otra historia, pero nadie habló de los otros 119 que de todas maneras habían vendido el voto. Claro. Bueno, en esa situación entonces ustedes le dicen al país como progresistas, estamos con el presidente Santos apoyando el proceso de paz. Primero se hace el acercamiento con algunos simpatizantes a progresistas en los partidos de izquierda, no hay eco en ellos porque estaban esperando la primera vuelta, todo el mundo jugaba la ilusión de ganar.
Entonces Guillermo Alfonso, que tiene un hermano que es senador liberal, se aguanta por encargo directo de Gustavo el Chicharrón de, bueno, hermano, hable con los liberales, y hace la propuesta de crear un frente amplio y empieza a convocar a sectores. De ahí que ya ha conocido los resultados de la primera vuelta, el jueves pasado, gracias a la convocatoria que hace y el manejo que hace Guillermo Alfonso, se logran reunir en Bogotá personalidades como Piedad Córdoba, como el senador Iván Cepeda, como Caicedo, del Partido Comunista, sectores del LGTB, de las organizaciones LGTB, y algunas organizaciones indígenas y algunos sindicatos. Sí, fueron 147 organizaciones de todo el país que estuvieron en esa importante reunión. Exactamente, y ahí se planteó la creación del Frente Amplio por la Paz y la Democracia y la Justicia Social sobre dos criterios. Uno, acompañar el proceso de paz, mantener la oposición a las políticas de gobierno, mantener la línea política que tiene el país de hacer concertación con los gobiernos hermanos, o sea que en relaciones internacionales no volvamos a ser los parias que fuimos durante el gobierno de Uribe. 3, unas garantías básicas de continuidad de los procesos de democracia en el país. Esa propuesta se hace sobre dos escenarios básicos. Un escenario que es el perverso, que es que gane Uribe. En el caso de que gane Uribe, se necesita de todas maneras que los sectores populares y políticos del país estén unidos, porque nos van a barrer uno por uno. Si seguimos, ya lo vivieron en 8 años, han dicho ustedes. Exactamente, eso, ¿no? Lo vivimos durante 8 años, ahorita van a ser 8 años y quizás mucho más si llega a ganar Uribe. Entonces hay el candidato de eso es Iván Zuluaga. No, pero el que gana es Uribe. Bueno. Entonces el hecho de que Uribe llegue a ganar significa que los sectores alternativos de este país vamos a ser golpeados, porque las ansias de retaliación de este personaje ya las conocemos todos, pero ahí cae el problema de que los sectores populares que no están agrupados son los que van a llevar... Los más débiles, ¿no? Los más débiles y son los que van a ser las víctimas en mayor instancia, porque las políticas regresivas de Uribe arrancan primero con quitar la tutela en muchas, que es un salvavidas que tiene la Constitución Nacional para la reivindicación de derechos, es el recorte de muchas más garantías sociales. La gente olvida que el que le quitó las horas extras y acabó con todas las garantías salariales y todo fue precisamente Uribe y con firma de Zuluaga, curiosamente. Entonces, realmente la victoria sobre el papel de Uribe significa una regresión y una pérdida mayor de garantías para la gente, aparte de la total desinstitucionalización del Estado colombiano como tal. Eso en el caso hipotético de ganar el Centro Uribe. Democrático. Y después de la pausa hablamos qué pasaría si, según como ustedes promueven, se ganara pues en el proceso de paz. Vamos a una pausa y retornamos con Arturo Moncada. Medcol Limitada, servicio torneado por control numérico computarizado, CNC convencional, fresado, taladro, metalizado y babitado y soldadura TIN-MIN. Ubíquenos en la calle 71, avenida 25 de agosto, número 1977, Barrio La Libertad. Metrología y Servicios, centro de entrenamiento especializado sobre trabajos en altura, capacitación, entrenamiento, asesoría técnica y todo lo relacionado con montajes y trabajos en altura. Contamos con centro de entrenamiento propio, generamos empleo y mano de obra calificada y certificada. Empresa 100% barranqueña con licencia en salud ocupacional. Visítenos en la calle 72 1969. Comuníquese al teléfono celular 310-343-6270. Olímpicas Sport, especialistas en el detalle y la calidad. Presenta
Precisión en la combinación del bordado y la serigrafía. Estampados en prendas para dotaciones y uniformes en pintura textil y plastisol. Elaboración de pendones, pasacalles, pancartas, avisos en panaflés y luminosos. Visítenos en la carrera 19 5298, Barrio Torcoroma. Bien, continuamos aquí en Charlas con Darío, quien saludamos de manera especial. Sabemos que está allí en su casa, muy juiciosito, tomando agua panelita con limón para calmar esa gripa, pero para estar con mucho ánimo este próximo domingo en la jornada electoral. Arturo, en el caso que ustedes llamarían contrario a lo desastroso, que para ustedes sería positivo el tema de ganar dentro del proceso de paz, ¿cómo van ahí? A ver, en el caso del escenario de que continúe el presidente Santos, ahorita hay un problema en orden de lo político, que las adhesiones que él tiene no son de partidos. Clara está ahí a nombre propio. A nombre de lo mismo Camilo Romero, que él es de Nueva Ciudadanía. Sí. Mocus está a nombre propio, etcétera, etcétera. Entonces Gustavo plantea y le planteó a todas estas organizaciones que de todas maneras se necesita que haya una gran concertación alternativa ante el presidente Santos para que en bloque lo obligue a cumplir con las promesas que está haciendo, aparte de la continuidad del proceso de paz, porque es que el frente no se agota en el proceso de paz. Exactamente. El frente es una intención política muy similar a la que se vivió en Uruguay, que tienen el poder a Mojica, o la que manejó Chile después de la dictadura, de concertar con grandes sectores sociales, tanto de centro como progresistas y de izquierda, para entre todos hacer la presión social y política suficiente para que el gobernante de turno vaya ejecutando su programa en beneficio de la comunidad. No solamente ejecutando los programas, sino cumpliendo las promesas y los compromisos políticos. El problema, como te digo, la gran debilidad que nosotros le vemos es que el polo como tal no está ahí. Exactamente. El verde precisamente no está. Ayer estuvo aquí con nosotros Aida Bella, la directora de la Unión Patriótica, y pues en esas circunstancias ellas son claras, el tema de paz, pero yo les preguntaba, ¿cómo ustedes garantizan, Clarita y Aida Bella, que el presidente les cumpla si vuelve a ser reelegido por los colombianos? Eso es lo que ustedes buscan con la unidad. Por eso es la necesidad, y desde el primer instancia, cuando se reúnen con Iván, con Piedad, porque Clara llega después, Aida está ahí simbólicamente por Iván y por Caicedo, es crear una gran concertación política que presione y que mantenga la presión sobre Eso quiere decir Santos. que se mantiene la oposición de la izquierda democrática en este país. Es que la izquierda no puede entrar a dejar de ser oposición. El problema es desde qué ángulo y en qué forma lo hace y sobre qué perspectiva se hace. ¿Qué pasó con Peñalosa? Peñalosa pues es de los verdes, ustedes tienen una fractura con ellos, se separan en progresistas, y cuando mucha gente de los verdes, incluso aquí en Barrancabermeja, decía no, los verdes nos vamos con Santos, pues también por el tema de la paz, resulta que él los deja libres, y ahora se muestra esta semana que el jueves se adhieren precisamente a la campaña de lo que sería contrario a lo que ustedes proponen, a la campaña de Oscar Iván Zuluaga. A ver, desde el instante en que Peñalosa gana la consulta, Camilo coloca 700.000 votos, Peñalosa coloca 1.300.000, algo más. Nosotros entendimos que el voto de Peñalosa no era un voto del verde, y tenía una justificación, porque para nosotros, que cuando estábamos muy al interior de progresistas y sobre todo cercanos a Gustavo, siempre vimos a Peñalosa como algo sospechoso. Y básicamente porque en la pasada contienda de la alcaldía de Bogotá, el fuerte de Peñalosa fue precisamente Uribe. Él busca el apoyo de Uribe para tratar de ganar la alcaldía de Bogotá. O sea, nada raro sería que hoy, incluso el mismo sábado, públicamente manifestara su apoyo. No sería extraño, a nosotros no nos cogería. Eso creó una suspicacia
Eso creó una suspicacia al interior de unos grupos internos de progresistas. Por eso esa forma ambigua y pusilánime de decir no quedan libres es no decirle al país, mire, yo estoy con el proceso de paz, yo estoy con la democracia de este país. Entró en incoherencia, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, Arturo, ya pues nos quedan unos pocos minutos, pero considero muy importante hablar del tema de la abstención y del voto en blanco, que muchas personas todavía en redes sociales y en la calle les escucho hablando de que no creen en nadie y que hay que votar en blanco, o incluso han pensado en el voto nulo, que es tachar mal para a propósito no apoyar a nadie. En estas circunstancias, ¿qué decirle a esos compartidarios, además de los progresistas y de todas las colectividades? Si alcanza el tiempo, Sí, claro. Colombia sufre del problema de las 3 Cs. Uno es la indolencia, Sí. que eso se refleja en la abstención, más del 60%. 2, la ignorancia. Y 3, la intransigencia e intolerancia. Entonces, en términos reales del voto, el voto en blanco no significa nada. Eso es perder el tiempo. Eso valía en la primera vuelta, ahora ya no vale. Ni aún en la No fue primera vuelta, significativo, porque ¿no? eso era un sueño, Sí. y eso fue hasta una campaña uribista, Sí, al sí. igual que los paros agrarios, que ya descubrimos que parte de los que fomentaron los paros agrarios, que secundaron en todo el país los campesinos, fueron promovidos. Fue una estrategia de campaña de Uribe. del Centro Democrático. Exactamente. Entonces, el voto en blanco también fue una bola que vienen desde esos sectores, porque entre más abstención, entre más voto en blanco haya, pues más posibilidades tiene la extrema derecha de llegar al poder. llegar al poder, ¿ya? Ahora, que hay una gran responsabilidad de los partidos políticos, sí, porque si los partidos políticos se renovaran y tuvieran unos procesos y unos programas atrayentes a los electores, la gente creería en los partidos políticos, pero desafortunadamente hasta los mismos alternativos tenemos ese problema. Sí. Nosotros entre el 2010, en la primera vuelta, logramos 4.400.000 votos, y ahorita en la primera vuelta solamente 3.100.000. O sea, se perdieron 1.400.000 votos de alternativos, y eso invita lógicamente a la reflexión dentro del polo y dentro de los sectores alternativos del país. Lo único que yo le puedo decir a los barranqueños, a los colombianos, es que hay que luchar para superar esas 3 Is de la indolencia, la intolerancia y la ignorancia. Y 2, que lo que está en juego, no, vuelvo y repito, no es reelegir a Santos. Lo que está en juego son 6 millones de víctimas. Sí, que ya fueron reconocidas por la FARC, un avance Y importante. que reconoció el Estado colombiano, Sí. porque Santos lo primero que hizo... Aprobar la ley de víctimas. No solamente aprobar la ley de víctimas, sino reconocer el conflicto como tal. Exactamente, que es algo que propone en oposición la campaña Zuluaga, ¿no? Sí, porque es que Uribe Ellos durante desconocen. 8 años dijo que no había conflicto en el país, y hay un Twitter muy cercano Sí. que dice simplemente que el Estado colombiano no debe gastar un solo peso en resarcir víctimas porque los paramilitares no hicieron víctimas. Bueno, es en ese momento entonces donde se plantea que esas víctimas van a salir masivamente a defender su proyecto de resarcimiento, de reconocimiento, de no repetición, ¿cierto? ¿Cómo apoyar Debería nosotros ser que así. no somos víctimas? Bueno, yo soy víctima porque fui secuestrada en Todos alguna somos- oportunidad, todos somos pero todos víctimas. los colombianos somos víctimas de alguna manera. Vamos a salir masivamente a votar este próximo domingo. Mira, a nivel latinoamericano, el único país donde gran parte de los sectores populares votan en contra de ellos mismos por medidas regresivas es Colombia. En Venezuela no se da eso, el proceso chavista es irreversible, porque como lo dice claramente en los venezolanos, mientras hayan más pobres que ricos en Venezuela, pues el chavismo se va a mantener, y ellos no van a votar en contra de perder las garantías que tienen. Los únicos que votan en contra de las garantías poquitas que tenemos son parte del pueblo colombiano. Vean ustedes, una interesante reflexión. De alguna manera podríamos llamarlo entre comillas masoquismo, ¿cierto? Siendo un poquito atrevidos. Juntemos las 3 cosas, la indolencia, la ignorancia y la intransigencia. La intransigencia. Bueno, pues Arturo, muchas gracias por acompañarnos esta noche, y de verdad pues
que nos acompañe la sabiduría al pueblo colombiano, a los barranqueños este próximo domingo, Sí, y estaremos haciendo los análisis. El partido ¿no? más importante no es el sábado, el partido es importante, real, es el domingo en que hay que ganar y que gane la democracia en este país. La democracia. Y no son palabras mías, son palabras del presidente Correa. Claro, y que gane la paz, que es lo que todos estamos añorando, ya que estamos un poquito más cerquita de ellos. Nos vemos en la próxima oportunidad y a ustedes masivamente nos vemos en las urnas este próximo domingo. Chao, chao.